Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, mis queridos hermanos? Aquí estamos nosotros, las hermanas del Círculo de Lectura Bíblico, que frecuentemente le estamos trayendo un video que edifique sus vidas. En el día de hoy nosotros vamos a tener a nuestra querida hermana Angie trayéndonos un mensaje muy importante que se llama Brillando en el sitio donde estamos. Y este mensaje lo sacó ella de Isaías 43. Y en el nombre de Jesús nosotros hemos orado para que este mensaje sea de edificación para todos ustedes. No se vayan, oigan el video hasta el final porque le va a edificar y va a ser útil para el trabajo suyo, para la actividad que usted está realizando. Así que sin más preámbulos, en el nombre de Jesucristo los dejo con mi querida amiga Angie. Encantada. ¿Cómo están? Buenos días. Y mi nombre es Angie Rivera. Y hoy, en esta mañana, yo voy a compartir con ustedes mi testimonio en lo que refiere al lugar donde Dios me puso hace 30 años atrás. Ayer se cumplieron esos 30 años de estar aquí en el county de Broward y de haber trabajado en el sistema escolar por 30 años. Y entonces le comparto con ustedes, me dieron este precioso trofeito, ¿verdad? Es muy lindo. En la última escuela que yo trabajé. Yo trabajé en 5 distintas escuelas y Dios me llevó a esta, y después voy a decir cómo llegué a este lugar, los últimos 6 años. Y yo diría que de las 5 escuelas que trabajé, Dios dejó lo mejor para el final. Y este fue lo que yo recibí ayer. Así que estoy compartiendo esto con ustedes. Y lo importante que es brillar por Cristo, ¿verdad? Amén. ¿Dónde nos pone el Señor? Y así se llama el mensaje de hoy, brilla en el sitio donde estés. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese himno, pero había un himno que tenía un canto que decía, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Y eso yo me lo aprendí desde pequeña, ¿no? En la iglesia. Pero eso es bien importante, porque dice, una de las preguntas que te hago, uh, ¿en dónde te ha puesto Dios, verdad? ¿A qué lugar te ha llevado? ¿Estás brillando para Él? ¿Estás trabajando para glorificarlo a Él? ¿Verdad? Y Dios te ha llamado y Dios te ha puesto en un sitio, y de eso yo voy a hablar en esta mañana, como Dios me sacó de Puerto Rico y me trajo a Broward County a brillar por Él. Amén. Y vamos a ver entonces en Isaías 43:10. Vamos a leer ahí. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. O sea, que Dios nos está diciendo que Él nos ha escogido para que me conozcáis y creáis en mí. Porque Él quiere que nosotros creamos en Él y entendáis que yo mismo soy, que yo soy el que soy, que yo soy Jehová. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y el versículo 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Verdad? Y en Isaías 43 habla de Jehová es el único redentor. Y entonces eso es bien importante, que nosotros reconozcamos que creyamos en Él, que creamos en Él y que reconozcamos y le pongamos el lugar a Él. Hace 30 años atrás yo estaba en Puerto Rico con mi esposo y con mis niños, y en un momento dado Dios nos dijo, es hora de moverse. Le habló a Él por su lado y le habló a mí por mi lado. En un sitio bien distinto, porque yo me acuerdo que yo estaba en un shopping center y yo iba de camino para el segundo piso, y de momento yo siento que el Señor me habla y me dice, es hora de moverse. Y yo miré y yo dije, ¿hora de moverse a dónde? Pero el mismo mensaje le había dado a mi esposo, y entonces comenzamos a orar y dice, bueno, para moverse hay que conseguir trabajo, ¿no? Y entonces yo estaba en el área él estaba en el área de educación también, y yo estaba en el área de consejería. Entonces vinimos aquí a la Florida y entonces buscamos los papeles, porque en ese entonces nada era por internet como es ahora. Tú tenías que mandar a buscar los papeles, los tenías que llevar a mano y los tenías que traer. Y así fue que hicimos, ¿verdad?
Y entonces empezamos a vender la casa y a prepararnos para un viaje que no sabíamos dónde nos iba a llevar, porque no había un lugar claro y tampoco sabíamos dónde íbamos a aterrizar, ¿verdad? Pero Dios en su gracia te va dirigiendo. Y entonces nosotros decidimos mudarnos para la Florida porque pensamos que ahí era que Dios nos quería. Y ahí nos mudamos para la Florida y fuimos a vivir con el hermano de él, de Angelo, 2 semanas. Y en esas 2 semanas dije, bueno, ahora hay que empezar a poner resumen en estas escuelas porque hay que conseguir un trabajo. Y entonces hicimos una lista, miramos a ver qué posiciones había abiertas. Y yo recuerdo que nos fuimos en el carro a dejar los resúmenes porque, como le digo, en esta época usted puede hacer todo por computadora, pero en esa época había que caminar el resumen a la escuela para que te vieran la cara y para que vieran quién tú eras. Y entonces en esas 18 escuelas que yo fui a llevar el resumen, hubo una que entré ahí que aquello parecía una zona de guerra. ¿Por qué? Porque estaba bajo construcción la escuela. Y cuando yo salí de esa escuela, yo puse ahí en la lista y dije, ay, esa escuela no. Entonces también vi un policía en la escuela, dentro de la oficina, y dije, allá había un policía, esa escuela no, parece una zona de guerra. Y bueno, y seguí poniendo el resumen. Después, para mi sorpresa, ahí fue que me llamaron de esa escuela. Ahí fue que me llamaron de esa escuela. Yo dije, oh no, tampoco estaba en un vecindario muy bueno, ¿ves? Y entonces, entonces el aspecto de todo, yo dije, ay Señor, pero esa es la única escuela que me ha llamado. Entonces yo fui a la entrevista y miren lo que me dijo el principal. Yo estaba llegando en el año 90, en el verano del 90, y el principal me dice, mira, yo tengo como 100 distintas aplicaciones para esta posición, pero tú eres la única latina. Miren. Y entonces él me dice, y yo tengo aquí en la escuela un sector de estudiantes que viene de Davie, que son latinos, y yo quiero que ellos tengan una cara aquí, que ellos puedan reconocer y que se puedan, ¿cómo le digo? Identificar. ¿Ves? Y entonces hablamos y él me dijo, la posición es tuya. Y yo dije, ok, pues entonces voy a empezar aquí. Y muchas veces nosotros no sabemos dónde Dios nos pone, pero Dios va indicando el camino y Dios abrió esa puerta. Yo desconocía en ese momento, hermano, que el county, las escuelas aquí en Broward no tenían suficientes servicios para los estudiantes bilingües. Y había habido una marcha y una protesta contra eso. Y entonces el county estaba haciendo nuevas cosas para mejorar los servicios de los estudiantes bilingües, lo que lo conocemos en este momento como el ESOL Program. Y entonces yo llegué ahí en ese momento. Y por eso fue que esa puerta se abrió. Porque ya Dios había empezado a preparar eso y así son las cosas. Dios empieza a preparar cosas que usted desconoce. Lo importante es que usted sea obediente. Amén. Y que cuando usted escucha de la voz de Dios que le dice, es momento de moverte, Él te indicará dónde ir. Tú tienes que hacer tu parte, ¿ves? Porque yo empecé a llenar resúmenes y a llevarlos para que las cosas se concretaran. Pero Él abrió esa puerta y ahí yo comencé en el año 1990 en la escuela de Parkway Middle School. De una forma particular, yo diría, porque mi esposo también estaba aplicando para las escuelas, pero Dios no le abrió la puerta a él, Dios le abrió la puerta a mí. Y eso me doy yo cuenta ahora. O sea, yo miro para atrás y yo digo, mira, Dios abrió eso específicamente y eso no es la única vez que Dios me ha abierto la puerta. Estando en Puerto Rico una vez porque nosotros llegamos a vivir aquí en Texas y después nos fuimos para Puerto Rico otra vez y yo me acuerdo que pasé por un lugar y vi un colegio y en ese momento yo dije, mira, ahí hay un colegio, voy a poner un resumen. Y puse un resumen y el Señor volvió a abrir una puerta ahí por mí. Así que Dios está contigo. Y voy a leer otro versículo aquí en Isaías. El versículo 16, en Isaías 43, que dice, así dice Jehová, el que abre caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas, ¿verdad? Dios va a abrir caminos en el mar y va a abrir sendas para ti. Y no van a ser, te va a poner en lugares que no van a ser lugares quizás que sean los mejores, pero te pone ahí para prepararte, porque yo recuerdo
y mi amigo Mayra aquí es testigo, lo difícil que fueron esos primeros años en esa escuela. Fueron bien difíciles porque yo estaba combatiendo no solamente el hecho de que era la única latina en la escuela. Cuando yo iba a reuniones, yo era la única latina. O sea que Dios estaba rompiendo patrones y abriendo caminos, no solo para mí, pero para los que venían detrás de mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que muchas veces Dios te pone en un lugar específico, ¿verdad? Pero es para glorificarlo a Él, para que lo glorifiques a Él. Vamos a ver el versículo 7 de Isaías 43, donde dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Amén. Bien clarito que lo dice ahí, ¿verdad? Todos los llamados de mi nombre, que somos nosotros, los que hemos aceptado al Señor, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. O sea que Dios tiene un propósito en tu vida. Dios te ha creado, pero es para que lo glorifiques a Él, para que brilles en el sitio donde tú estés, para que en el lugar donde Él te ponga y te mueva, porque Él me movió a 5 distintas escuelas aquí. Yo no trabajé en una sola, yo estuve 6 años en esa escuela y después me movió a otra escuela, a Coconut Creek. Y entonces, pero lo importante de esta mañana es que reconozcamos que Dios nos ha llamado y nos ha creado y nos ha escogido para la gloria de Él. Amén. Y para que en cualquier lugar que Él te ponga, que tú entiendas que tú estás ahí y tú tienes un ministerio ahí y tú vas a glorificar a Dios a través de lo que tú haces. Te va a poner algunas veces en lugares difíciles, donde tú tienes que aprender unas cosas para que entonces te pueda mover a lugares mejores, ¿verdad? Pero siempre está ese elemento de que es difícil y tú tienes que lucharlo. Y yo lo que aprendí en este county cuando yo llegué es que yo era la minoría en ese momento. Y ellos me miraban en una forma distinta, me decían: ¿qué hace esta latina aquí? ¿Verdad? Los latinos están limpiando las casas en donde estamos nosotros. No estaban en ese nivel, pero Dios me había puesto allí y yo tenía que romper, ¿verdad? Dios me usó para romper barreras y para moverme a mejores lugares. Amén. Pero siempre teniendo, y eso es lo importante, no importa dónde estemos y donde nos haya puesto Dios, estamos ahí para la gloria de Él, para glorificarlo a Él, dependiendo de cómo nosotros nos comportemos. Y tenemos que mantener ese testimonio. Dios de ahí me sacó y me llevó a otra escuela, a Coconut Creek, y de ahí fue un tiempo bonito hasta que cambió la administración. Y esta es otra de las cosas, que Dios nos va a llegar a lugares y hay momentos que te vuelve a mover, ¿verdad? Y aunque tú te quieras quedar ahí, el Señor dice: no, es tiempo de moverse. Y entonces me movió. La administración que vino a esa escuela, lamentablemente, fue una administración más oscura, ¿verdad? Y dependiendo de la cabeza de la escuela, así va a ser el ambiente en la escuela. Y la persona que había llegado en ese momento era una persona oscura, como le digo, no oscura de color, pero oscura de pensamiento. Y entonces, tóxico, una persona tóxica. Bueno, y entonces oramos y el Señor me cambió a Stranahan High School. Y eso fue como si yo hubiera ido de la oscuridad a la luz. Eso fue como si fuera de la oscuridad a la luz. Y que muchas cosas bonitas Dios hizo ahí en esa escuela de Stranahan. Yo ahí hasta me gané unos trofeos y unos, me acuerdo que estaba a cargo, me dio a cargo unos programas muy bonitos. Uno de ellos era de mentoring, ayudando a personas que venían de la comunidad a mentor estudiantes ahí. Y ese programa creció muchísimo, creció tanto que entonces me reconocieron como Mentor Coordinator of the Year. Eso fue en el año 2000. Para mi sorpresa, alguien me nominó, yo no sé quién me nominó, pero nos llevaron a Signature Grant, nos dieron unas placas y yo dije, wow. Y entonces para mí eso fue testimonio para mí de eso, de que cuando Dios nos pone en algún lugar es para que nosotros que seamos bendición a otros, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros tenemos que ver nuestros trabajos y en cualquier lugar que Dios nos pone para eso, para que seamos de bendición a otros. Y Dios me dio a mí
Acuérdense que los consejeros casi siempre tenemos poblaciones de 500, 600, 700 familias debajo de nuestras salas para poderlos ayudar. O sea que es un trabajo grande, pero aunque sea un trabajo grande, no tenemos de tener miedo. Cuando Dios nos pone en algún lugar, nosotros tenemos que prepararnos, ¿verdad? Somos soldados de Jesucristo, estamos allí para brillar por Él y para la gloria de Él. Bueno, y entonces, dice aquí, voy a seguir leyendo en Isaías 43, ya leímos el 16, dice, así dice Jehová, el que abre caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Así que vas a estar en momentos, en lugares donde las aguas van a ser impetuosas, pero Dios va a estar contigo, porque en el 17 dice, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Y el 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. En el 19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis otra vez, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Miren qué precioso. Sí, qué bonito. ¿Verdad? Qué bonita es esa palabra, que no importando donde tú estés, Dios va a abrir esos caminos en el desierto y en ríos en la soledad. Bueno, y entonces, quiero hablar de las experiencias que yo he tenido en el country, porque yo no sé en qué momento usted esté, yo no sé si tiene trabajo, yo no sé si no tiene trabajo, yo no sé si odia el trabajo donde usted esté, ¿verdad? Pero una cosa es importante, si Dios te ha puesto ahí es para un propósito, te tienes que preguntarle a Dios, Señor, dime cuál es el propósito y ayúdame a tener paz con esta situación, cualquiera que sea, y si aquí me has puesto, aquí voy a brillar por ti, Señor. Después de Stranahan High School, yo pasé a Northeast High School y estuve allí 10 años. Y mire que yo llegó un momento que yo seguía poniendo transferencia, porque así es que uno las pone. Y no se abrió nada, no se abrió nada, no se abría nada, no se abría nada. Para ese entonces ya mi esposo había fallecido. Y entonces ya yo quería estar más cerca de la casa. Y yo me acuerdo una vez aquí, sentada aquí, Omaira, en una de tus reuniones, yo no sé si fue diciembre, yo no sé si era Thanksgiving, una de esas, yo me acuerdo que yo estoy sentada allá, y el Señor me habla y me dice, el trabajo es tuyo. Y yo dije, ay, qué bueno. Y yo dije, ¿qué trabajo? ¿Verdad? Porque yo escuché que Dios me dijo, el trabajo es tuyo, lo oí clarito. ¿Verdad? Y a mí el Señor me habla casi siempre detrás de mi oído, acá. Pero eso tú lo sientes en la mente y en el corazón, ¿verdad? Y me dice, el trabajo es tuyo. Y dije, ay, qué bueno, Señor. Pero yo no sabía de qué trabajo el Señor estaba hablando. Desconocía. Y yo le diría a ustedes, hermanos, después de un año, ¿verdad? Porque Dios te habla. Pasó como un año luego que ya yo tenía que salir de Northeast. Ya era tiempo. Entonces yo llené un papel allí y yo dije, de transferencia, y puse yo no sabía dónde habían oportunidades de empleo, pero yo lo puse de las que quedaban cerca de mi casa. Con mi sorpresa, me voy de vacaciones y ya cerca en el mes de julio, a mitad de julio, recibo esta llamada y me dicen de esta escuela, de Coral Spring High School, y me dicen, mire, todavía está interesada en la posición de Guidance Director. Yo digo, no, yo no estoy interesada en esa posición, yo quiero una posición de Guidance Counselor, pero, pues está bien, enganchó la persona. Y yo dije, ay, Dios mío, pero yo debía haberle empujado un poquito más a preguntarle si tenía de Guidance. Yo dije, bueno, a la semana me vuelve a llamar la misma persona y me dice, mira, tenemos una posición aquí para grado 10, grado 9, y yo dije, ok, pues voy a ir a la entrevista, pero ya estaba tan cerca de empezar la escuela que yo decía, esto ya es muy tarde para hacer estos cambios, ¿verdad? Pensé yo dije, pero mira, le voy a dar una oportunidad porque nadie nunca me ha llamado 2 veces de la misma escuela, ¿verdad? Y entonces ahí yo reconocí que eso era una cosa de Dios. Y entonces ahí yo entendí, yo dije, bueno, Dios me dijo que el trabajo era mío, pues si es entonces hay que ir. Y yo fui a la entrevista, hermano, y maravillosamente yo estoy sentada y yo veo a aquel señor que está caminando, viniendo a la oficina, y yo digo, ay, ese es Mr. Marjevka.
Y Mr. Marjevka había trabajado mío en Stranahan High School. Y entonces, Mr. Marjevka me dice, hey, ¿qué haces aquí? Y yo digo, entonces él me dijo, yo soy aquí uno de los administradores. Y yo, oh, yo dije, pues yo vengo a entrevista de consejería. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, él entró a la oficina, yo no sabía esto, pero entonces él le habló a la persona que me iba a entrevistar a mí. Por supuesto, le dio buenas referencias, ¿verdad? Y entonces cuando yo voy a la entrevista, y esto es para que ustedes vean cómo Dios acomoda las cosas, porque Dios acomoda las cosas. Ya Dios me había dado una promesa que el trabajo era mío, pero yo no sabía cuál era el trabajo, ¿verdad? Pero estaba allí yo en esa entrevista y la señora, mientras me está entrevistando, me dice, mira, y aquí vengo yo con el punto otra vez que es importante hacer un buen trabajo donde estemos, porque nosotros no sabemos cómo eso va a afectar el futuro, ¿verdad? Entonces la señora me dice, mira, yo soy bien amiga de una administradora que era tuya cuando tú trabajabas en Northeast, y ella dio muy buenas referencias tuyas, ¿ves? Y eso había pasado en Northeast. Y entonces, y Mr. Marjevka, que trabajó contigo en Stranahan, también me acaba de dar muy buenas referencias tuyas. Wow. Entonces, ve cómo Dios puso las cosas. Pero dentro de esto importante, hay que saber brillar donde uno está para Cristo, porque entonces eso en un momento dado te va a ayudar a abrirte otras puertas. Y yo no tuve que hacer mucho en esa entrevista. Ya Dios había preparado el camino. Ya Dios le había hablado a ella, mira que esa señora me llamó 2 veces, no me llamó una, me llamó 2 veces. Y entonces entró a Mr. Marjevka, ese día que yo estaba sentada allí, Mr. Marjevka, la oficina de él era al otro lado de la escuela, él no tenía que haber pasado por allí, pero Dios lo puso allí mientras yo estaba sentada allí. Y entonces él fue y dio buenas referencias. Y cuando yo entré a esa entrevista, ya ese trabajo era como que ya era mío. Lo que me había dicho el señor ahí sentada, acá, que me dice, el trabajo es tuyo. Wow. Y así fue que yo entré a esta escuela y ahí estuve los últimos 6 años. Y durante este tiempo yo tengo que dar testimonio, varias cosas. El hecho de que pude quedarme ahí 30 años, no es fácil quedarse en el sistema escolar. Los sistemas escolares son difíciles y uno tiene que, como le digo, uno tiene que aprender lo que Dios quiere que uno aprenda y seguir caminando, ¿verdad? Seguir el camino. Van a venir todo tipo de pruebas y dentro de esas pruebas uno tiene que acordarse, dice, yo creo en ti, Dios, tú me has puesto aquí, yo voy a brillar para ti, para tu gloria. Y Dios te seguirá poniendo en lugares indicados. Yo le doy gracias a Dios porque Él me mantuvo aquí. Entonces yo miro para atrás y yo digo, mira, el Señor lo sabe todo. Porque Él sabía lo que le iba a pasar a mi esposo. Y Él sabía que alguien tenía que tener un trabajo que mantuviera ¿qué? La familia. Y yo miro para atrás y yo digo, fíjate cómo Dios me abrió esa puerta a mí. Porque Él aplicó también y Él trabajó de maestro sustituto, pero su salud empezó a desmejorar, ¿ves? Y entonces de una forma maravillosa, que ahora es que yo soy testigo de eso, digo, Dios sabía lo que venía, por eso Dios nos movió, no solamente eso, también nosotros tuvimos durante ese tiempo de abril, en los años 90, una misión, que ahí fue que yo conocí a Omaira, y entonces, y predicar el evangelio y ayudar a otras familias. Muchas cosas estaban pasando durante ese tiempo. Nos movió a recibir a familias que venían de otros países, nos puso en la iglesia Coral Baptist, que ahora se llama Church by the Glaze, pudimos abrir esa misión, ahí trabajamos con el hermano Mayra y con otros muchos más hermanos, esa misión todavía está en pie, que está a cargo un pastor, el pastor Vidal, y al mismo tiempo él bendijo mi vida poniéndome en lugares específicos. Y eso es la importancia de este testimonio. Dios te va a mover, tienes que estar escuchando la voz del Espíritu, ¿verdad? Porque Dios te va a mover de punto A punto B para llegar a punto C. Y muchas veces tú desconoces y tú tienes que tener fe y tú tienes que tener esperanza. Y aunque tú desconozcas lo que vas a pasar, pero tú lo que tienes que entender es que Dios conoce, Dios sabe tu futuro y Dios sabe dónde te va a poner y Dios sabe lo que va a venir en tu vida. Y porque Él sabe lo que va a venir a tu vida, Él va a ir acomodando cosas
delante de ti, pero tú tienes que caminar con Él. Tú tienes que caminar con Él. Y en momentos de desesperanza, porque hubo muchos momentos difíciles, especialmente con la enfermedad de mi esposo, hubo momentos bien difíciles, pero aún dentro de eso, ¿verdad? Dios estuvo conmigo, enseñándome el camino hacia dónde caminar. Y yo le doy gracias a Dios porque en estos 30 años Él ha podido, ¿verdad?, mantenernos a nosotros, a nuestra familia. Me cubrió económicamente durante todos estos años. Ahora tengo los beneficios de ese trabajo que Él me puso y que Él me abrió. Y yo le doy gracias a Dios en este momento. Y voy a terminar con el Salmo 121, ¿verdad? Que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. El Señor los bendiga en esta mañana. Amén. Espero, queridos hermanos, que se hayan gozado con este testimonio, y yo sé que no hay ninguna palabra ni ninguna cosa que Dios trae en vano. Esto va a edificar sus vidas. Me ha conmovido mucho este testimonio porque yo soy testigo de la vida de Angie. Yo llegué a vivir aquí en la Florida desde Venezuela en el año 1991, en el mes de noviembre. Y 2 semanas después yo fui buscando una iglesia. Llegué justamente a donde ellos estaban, su esposo y ella. Y entonces yo me incorporé a ellos y los conocí. Y mire, ese fue un plan de Dios tan grande. Ustedes han de creer que yo llegué ahí. Hicimos una amistad increíble. Angie y yo fuimos amigas y compañeras de oración durante 2 años. En ese tiempo yo podía ver el espíritu pastoral que había en ella. Ella siempre venía con oraciones, pidiendo oración por la gente y favoreciendo. De lo que ella dijo es una realidad. Ella fue una persona que siempre estaba reconociendo, buscando ver las oportunidades que Dios le daba para servir. Yo soy beneficiaria de eso. Estando yo con ella, 2 años después, cuando yo vi cómo saco yo mi residencia, ya el permiso que tenía se me va a vencer, ¿qué yo hago? Pues ¿quién me ayudó? Angie y su esposo. Ellos fueron las personas que hicieron posible que yo fuera una residente de los Estados Unidos. Y no solamente a mí, ellos tenían un grupo en esa misión y no hubo personas a quienes nos ayudaron. ¿Por qué? Hasta unos lentes, si el esposo de ella se daba cuenta que yo necesitaba unos lentes, enseguida él buscaba qué persona, cómo yo podía hacer para conseguir esos lentes más económicos. En mi carro a veces se le dañaba una llanta y él, estando enfermo, venía a tratar de ayudarme. Entonces ellos todo el tiempo estuvieron viendo oportunidades de servicio, y ese es el ánimo que les vamos a dar a ustedes en este día. Donde estés, como ella dijo, brilla en el sitio donde estamos. Así que Dios los bendiga. Aquí estamos con mi querida hermana Marta y con Flor. Me perdonan que al principio no las presenté, pero somos un grupo de maestros que siempre estamos aquí para servirle. Gócense con esta palabra. Cambie su corazón si se siente incómodo en su trabajo, porque acuerde lo que Dios dice, que nosotros tenemos que trabajar como para Él, ¿ve? Que no es el jefe, es Dios tu jefe, ¿ve? Además, el Señor también dice que sea el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor. Yo sé de las luchas que tuvo Angie en esos trabajos. Como ella contó en un principio, llegó a un lugar que parecía una zona de guerra, pero ¿qué hizo? Se fue, dijo, no quiero trabajar aquí. No, ella dijo, no, Dios me dijo que me iba a dar un trabajo y este es. Y ahí luchó. No fue fácil, pero adelante, hermano. Dios los bendiga. Amén. Y Dios los guarde. Gracias. Amén.